que habrá notado la gente, que no solo ganábamos los debates, que no solo acertábamos, sino que además cuando aplicamos algo para corregir un problema, lo arreglamos. Ahí, digamos, inexorablemente, quiera o no, digamos, voy a terminar de cabeza dentro de la política, porque ya, digamos, no, o sea, me comprendés que la propia dinámica, La vuelta atrás, básicamente. claro, digo, no, es que ya no tenés retorno. Sí. O sea, porque, ¿me entendés? Digo, van a venir, ok, digo, ya está, arreglaste esto, bueno, vení, arreglá esto, man, negro, basta. Se acabó la batalla cultural, porque digo, dijiste que ibas a hacer esto, lo hiciste, funcionó, Sí. se hace. Bueno, y seguimos con las notas de este cierre del año 2020 de Día L. Hoy nos acompaña Javier Milei para comentar un poco sobre, bueno, esta sección queremos hablar de lo que fue la primicia, el anuncio, la declaración del año, sobre lo que pudimos conversar con Javier en su momento sobre su aventuramiento político futuro, que se dio más antes que lo que la mayoría esperaba, yo me incluyo. ¿Qué se dio para que de ese momento que vos habías anunciado que te ibas a aventurar de alguna forma en la política, tarde o temprano, hasta que te anuncies como precandidato a diputado? ¿Qué se dio en el medio? Bueno, yo lo que vi es una aceleración en el ritmo de degradación de la política. Vi también un claro intento por parte del actual gobierno de cercenar las libertades individuales y entre ellas la libertad de expresión. O sea, he notado intentos claros de censuras. De hecho, uno de los imbéciles que ofician de vocero barra pautero del presidente explícitamente pidió por mi censura en varios canales. Eso estaba mostrando que la batalla cultural estaba claramente agotándose. No solo eso, sino que además el gobierno mostró un claro indicio de moverse hacia los lineamientos del Foro de San Pablo y por otra parte una degradación moral donde creo que el caso más emblemático es el caso del Diputeta, pero podría ser también el caso de Esteban Bullrich poniendo una imagen falsa, ¿no? Digamos, o sea, para simular estar y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué te pasa cuando suceden estas cosas como lo del Diputeta o lo de Esteban Bullrich? Y bueno, por ejemplo, Esteban Bullrich fue crítico de vos, hablando de que eras un irresponsable, de que eras poco profesional para la política y demás, comparándolo con esto del fondito de Esteban Bullrich quieto para las sesiones para parecer que estaba, ¿no? Bueno, digo, creo que sus acciones hablan por sí mismas, o sea, la verdad que él no estaría en condiciones de ser un estandarte de lo que sería hacer buena política, ¿no? De hecho, en un cruce que tuve con un colega, eh, hasta mostró estar poco informado porque no, ni siquiera se interiorizaba en los motivos por los cuales yo, digamos, reaccioné de esa manera hacia ese profesional. Digo, porque si se hubiera enterado el motivo por el cual, digamos, yo traigo una disputa con esa persona que, digamos, o sea, tilda de prostituta a todas las mujeres de mi entorno, entonces probablemente me gustaría saber qué opinan, digamos, tanto Esteban Bullrich como Patricia Bullrich y muchos periodistas que salieron a bancar a la otra persona, digamos, por el solo hecho de que estaba peleando conmigo, ¿no? Javier, ¿cuál es tu balance de este 2020? Un poco personal y otro poco social y político. ¿Y cuáles son tus expectativas para este año que se viene? Mira, en principio
Te diría que a nivel país, claramente Argentina está atravesando la peor crisis económica, social y sanitaria de la historia. Argentina está con una caída que podría estar superando la caída del 2002. De hecho, los niveles de desempleo bien medidos están por encima de ese nivel, los de pobreza e indigencia están cercanos a eso, eh, con una destrucción de 4 millones de puestos de trabajo, decenas de miles de empresas quebradas y con más de 40.000 muertos, ¿no? O sea, de hecho este gobierno es un gobierno genocida, básicamente porque si hubiera hecho las cosas como el resto del mundo en temas del COVID, tendría que haber habido por lo menos, no sé, en torno a 10.000 casos de muerte por COVID, y Argentina, digamos, superó los 40.000, por lo tanto, o sea, este gobierno es responsable de la muerte de 30.000 personas, o sea, es un gobierno de asesinos. Y en el plano personal, te diría que ha sido un año muy, muy positivo porque el tema de tener que respetar el aislamiento, eso digamos, primero me sirvió para, como mis padres son grupos de riesgo, entonces en el caso de mi hermana se ocupaba de los temas de mi mamá y yo me ocupaba de los temas de mi papá. Y bueno, eso hizo que me quedara con ellos, por lo tanto, digo, eso sirvió para, digamos, ir recomponiendo los lazos familiares después de estar muchos años peleado con ellos. Fue un elemento muy positivo. El segundo elemento muy positivo fue que ante la situación de estar encerrado, fue un año de mucho crecimiento interior. Y no solo eso, sino que además eso se vio plasmado en mi trabajo. Arranqué terminando un libro que es junto a Mariano Fernández, que es la extensión de Desenmascarando la mentira keynesiana. Cuando terminé de escribir ese libro, la editorial Galerna me propuso escribir Pandenomics, que es un éxito. Pensá que la primera edición, de hecho, y una edición grande, se agotó en 3 días. No solo eso, sino que además el libro lo he presentado en 20 países del mundo, y obviamente con Zoom y todo este tipo de cosas. Y no solo eso, sino que además lo hice por streaming, tipo una obra de teatro, y también, digamos, lo hicimos formato película. Así es que eso fue un libro, la verdad, que verdaderamente generó muchísimas cosas. De hecho, la película, digamos, el documental sobre Pandenomics, en cerca de 2 días de su lanzamiento público, ya superó las 500.000 reproducciones entre lo que son canales de Facebook, canales de YouTube y, digamos, y la propia aplicación. Lo de la aplicación Milei fue impresionante, o sea, pocas horas antes del lanzamiento por la aplicación Milei, se registraron 70.000 personas, que evidentemente también vieron la película. Entonces, la verdad es que un éxito total. Además, mi amigo Leonardo Faco, que escribió el prólogo de Pandenomics, que es el creador del Partido Libertario en Italia, eh, básicamente hizo la traducción de un conjunto de artículos de mi autoría y con eso publicó en Italia un libro en italiano que se llama Viva la libertad carajo, digamos, o sea, de mi autoría. Y después aparecieron contribuciones mías en 2 libros que son El virus chino y Pandenomium, o Pandenomio, no me acuerdo bien, digamos, o sea, porque no es un libro que compilé yo. Por lo tanto, o sea, en este año metí 3 libros, o sea, 2 contribuciones
en libros y muchas conferencias muy importantes alrededor del mundo, así es que la verdad que lo personal ha sido un año muy, muy bueno. Bueno, después mi involucramiento en la política generó situaciones muy interesantes, no solo desde el propio vivo, donde junto a José Luis Espert lo anuncio, sino que nosotros ya habíamos tenido con José Luis un par de vivos muy interesantes en Instagram. De hecho, en un momento nuestras cuentas fueron atacadas, justamente por el revuelo que causamos. Y después empezamos por ejemplo, hicimos el festejo de mi cumpleaños en Plaza Blanda, que es Avenida del Libertador y Oro, y que yo cumplí 50 años, lo festejamos no el día de mi cumpleaños, sino 2 días después, o sea, el 24, y la cola, por ejemplo, para las selfies era de 5 cuadras, llegaba hasta el puente de Juan B. Justo. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que la cosa venía mucho más fuerte de lo que nosotros imaginábamos, porque con todas las restricciones que hay, digamos, juntar esa cantidad de gente fue impresionante. Y bueno, y después tuvimos otras presentaciones también muy, muy, muy poderosas, o sea, eh, digo, no solo Plaza Serrano, Devoto, digamos, o por ejemplo el cierre que hicimos en La Matanza, digamos, o sea, o el tan emotivo cierre en Belgrano, en Barranca de Belgrano, con la Estatua de la Libertad, o sea, la verdad que muy interesante, y la verdad es que lo que sería bueno es que logremos consolidar lo que están marcando las encuestas hoy, que en promedio estarían dando en torno de un 15% de intención de votos a nivel nacional. Estamos constituidos como la tercera fuerza, y no solo eso, sino que José Luis ya aparece entre los principales referentes de la oposición. Bueno, de hecho, los dos hemos tenido un lugar muy destacado en el ranking de personas más influyentes de Argentina. De hecho, a José Luis le tocó estar en el lugar 30, a mí me tocó estar en el lugar 14. Y de hecho, si en mi caso limpiaras el efecto de los que son personas que ya murieron o personas como periodistas, ¿sí? O sea, y te quedas solos con políticos vivos, o sea, yo estaría 8, o sea, octavo, pero yo nunca participé en política, donde mientras que los 7 anteriores, sí, digamos, o están en el poder o estuvieron en el poder o tienen algún manejo de algún tipo de caja que los permite estar eh, en el candelero, donde en Javier, realidad, más que ser influencers, esos son tipos que le controlan la vida al resto, ¿no? Digo, porque yo digo, o sea, no tengo ningún tipo de control coactivo sobre el resto de la población, como si tienen personas como Cristina Fernández de Kirchner o, digamos, el propio Alberto Fernández. claro, sin experiencia, sin trayectoria política, llegar hacia esa posición es algo también, un logro muy importante. Y te quería después preguntar un poquito sobre cómo ves el armado de cara al próximo año, pero quería tocar un poquito lo que estabas hablando de esto que se dio con tus papás de alguna forma en esta cuarentena. O sea, preguntarte, o sea, cómo se fue dando ese reencuentro con tus papás, porque imagino que no fue de la noche a la mañana, fue más que nada por esto que vos mencionabas del aislamiento, lo que vos siempre mencionabas, el aislamiento y poder ir llevando las cosas y estar en contacto. ¿Cómo se fue dando ese reencuentro o ese quiebre en el que estaban sentados y conversando sobre las cosas que pasaron en el pasado? Y si hubo alguna intervención de alguna otra persona para que, bueno, esto pase, y obviamente cómo te llegó emocionalmente a vos eh, que pasen estas cosas, hasta por ejemplo en tu cumpleaños 50 con ese emotivo video de tus padres en el que oficializaban la reconciliación con vos. Mirá,
En realidad fue un evento que desató que de un día para el otro modificar esa situación. O sea, hubo un evento que, digamos, en realidad yo no estaba en Buenos Aires y mi hermana siempre se ocupa de todos mis temas, la situación era muy complicada para mi hermana y terminaron ayudando a mi hermana y con lo cual indirectamente estaban ayudando a mí y eso me parece un gesto noble y como consecuencia de ello digamos, me pareció que era el momento de terminar con esa pelea y a partir de ahí, digamos, o sea, pasamos juntos la fiesta del año pasado y a partir de ahí empezamos a volver a tener vínculo y cuando un día estábamos en Crónica, me acuerdo que me encuentro en la previa con Hernán Lecher y Hernán me dice, mira, me parece que es dato, ya se viene la cuarentena y vamos a tener que estar encerrados por algún tiempo. Y ahí, con Cari, mi hermana, el ser humano más maravilloso del universo, eh, dijimos, bueno, vamos a llevar a los chicos a la guardería, porque, digo, preventivamente, o sea, eso también, eso fue una bendición de Dios, porque, digamos, si me hubiera quedado encerrado con mis chicos en el departamento, no hubiera sido viable, o sea, pensá que cada uno de mis hijitos de cuatro patas pesa entre 90 y 100 kilos. Mm. O sea, esa situación hubiera sido muy complicada. Y entonces llevamos a los chicos a la guardería, que está acá a 100 kilómetros, pero es un lugar donde tienen parque y todas esas cosas para estar cómodos. Y, y mi hermana y yo, digamos, nos quedamos haciendo la cuarentena acá, digamos, en el complejo de edificios donde están mis padres, que mi hermana también tiene un departamento en el mismo complejo. Yo vivo en Capital, pero ellos están acá en Vicente López. Y bueno, fue todo un proceso bajo el cual, digamos, o sea, ir recomponiendo. Así que no fue, y en mi caso, digamos, o sea, para hacer estas cosas no tiene sentido echar la mirada atrás porque eso lo único que hace es dificultar el proceso, no facilita, no hace a que el reinicio sea mejor, porque digo, si vas a arrancar pasándote facturas, ¿viste? Sí. Si Bueno, tardás, perdonás, loco, ya está, se acabó. en principio, felicitaciones no solo por lo que estábamos hablando antes sobre lo que fueron este año a nivel profesional, Pandenomics y demás, sino también a nivel personal. Esto la verdad que es muy importante en la vida de uno y nada, felicitaciones también porque hayan podido cerrar esa etapa de alguna forma, pero también cerrar esa etapa de alguna forma aparejó o acompañó eh, la pelea con otras personas más cercanas, o sea, una reconciliación con unas personas tan importantes y cercanas como los padres, y una pelea con un compañero, un amigo, como era Diego Giacomini. ¿Cómo te llegaron los comentarios de Diego Giacomini? ¿Crees que no supo separar lo profesional de lo personal? ¿Crees que hay algo más detrás de sus dichos? ¿Qué opinás? Yo no estoy peleado con Diego. Que no hable no quiere decir que esté peleado. O sea, cada uno sabe lo que piensa el otro, claramente no estamos de acuerdo y no tiene sentido, digamos, o sea, hablar para pelearnos. O sea, no tiene, desde mi punto de vista, él tiene su opinión y de vuelta, como he sostenido varias veces, su opinión es su propiedad, por lo tanto yo no tengo nada que decir sobre lo que él opine. Digo, es su propiedad, o sea, yo puedo estar de acuerdo o no, a mí me parece que algunas apreciaciones son incorrectas, pero bueno, eso lo determinará el paso del tiempo.
cómo son las cosas. O sea, por eso, digamos, o sea, cuando él hace referencia a cuestiones que son que pareciera que son delitos, yo le sugerí públicamente que vaya y haga la denuncia, que vaya a la justicia, si tiene pruebas de todas esas cosas que dice, que vaya a la justicia. O sea, esto no se resuelve como un programa de chimentos, o sea, esto se resuelve como corresponde. Eh, para mí, digamos, o sea, no se resuelve diciendo cualquier cosa sin fundamento por Twitter. Pero bueno, nada, o sea, esa es digo, esa es una decisión de cada uno. Él tiene su opinión, él la plasma como le parece y digo, porque sería horrible que cada vez que no te guste lo que dice otra persona de vos, entonces que los vas a censurar. Es una locura. O sea, justamente la libertad de expresión tiene que ver con esto de que te digan lo que no te gusta. O sea, qué piola, para que me digan, todo maravilloso, ¿cuál es la gracia? ¿Me comprendés? No tiene sentido. O sea, Claro. por lo tanto, me parece que eh, se le da una dimensión al problema que, digamos, que tanto para Diego como para mí no tiene esa dimensión. O sea, hay un, digamos, o sea, digo, el distanciamiento es obvio, ¿sí? Porque digo, o sea, no sé, desde que me metí en política lleva como 3 meses criticándome. Pero bueno, nada, o sea, el mercado, digamos, a la larga va a entender por dónde pasa la cosa y, digamos, y tomará las decisiones pertinentes. Así que yo en ese sentido no me, digamos, no me altera lo más mínimo. O sea, eh, si bien hay cosas que yo, digamos, no las diría y hay cosas que a mí me consta que no son así y que rayan el límite del ridículo, pero nada, digo, es la decisión de él y si él quiere decir eso, que lo diga, está en todo su derecho. O sea, yo no me voy a, digo, no me voy a enojar porque él exprese su opinión y porque me critique. O sea, digamos, o sea, ¿me entendés? O sea, Sí, quién soy sí. yo? O sea, para que no me critiquen. O sea, digo, tengo un montón de cuestiones altamente criticables. Así que, digo, después habrá que ver si esas críticas son fundamentadas o no, digamos, o sea. En principio hay cosas que sí tengo claro que no son ciertas, ¿no? O sea, Sí. ¿me entendés? O sea, cuando tiene que ver con el tema del financiamiento de la campaña, y vos decís, pero loco, si yo voy en auto y con un megáfono, yo entiendo Claro. que para un político tradicional eso es horrible, porque ¿me entendés? Nosotros vamos con un megáfono y con pilas y la nafta del auto, encima a veces, encima vamos juntos ni siquiera hasta, digamos, gastamos la nafta de un auto. Claro. Eh, y la verdad es que tanto Luis como el profe, como yo, digamos, creo que podemos pagar unas pilas y podemos pagarnos las pilas, la nafta, digamos, un pasaje de avión, ¿cómo no, digamos, no vamos a poder? Digo, parece bastante ridícula esa crítica. Lo que pasa es que yo entiendo, ¿me entendés? O sea, el otro día, no sé, vi a un muy importante dirigente político y hacer una convocatoria y la verdad que eran muy poquitos. Y claro, entonces ellos no pueden entender, digamos, las convocatorias que nosotros tenemos y que la gente venga espontáneamente. Es decir, bueno, es otra forma de hacer política. Es Javier, ir a te una quería plaza, consultar. subirse a un banquito y hablar. Y te quería consultar hablando de otra forma de hacer política. Hace un ratito mi compañera Evi Gómez hablaba con Agustín Echevarne, que también está en plena construcción política y demás. Y bueno, y hablaban ahí cosas muy buenas de tu persona, como de un montón de los otros referentes, la idea de la unidad y demás. Lo que te quería preguntar es, ¿qué es lo que hace que hoy, para vos, no se unan con Republicanos Unidos?
Y si vos crees que harían una unión con Juntos por el Cambio en algún momento de la vida, o necesitarían una reformulación electoral, por ejemplo, del PRO para eso, para que puedan llegar a un tipo de unión o acuerdo programático, o lo ves muy lejano y muy imposible. Mira, con la gente de Republicanos Unidos, no es que no hay contacto, hay contacto. De hecho, de muchos de ellos yo soy amigo, así que digamos, digamos, el problema es que hay algunas cuestiones que habría que estar puliendo, eh, y además, o sea, es impertinente de mi caso que yo, digamos, hable de cómo pulir o no determinadas cuestiones cuando yo no soy el máximo responsable del espacio, o sea, y esas cosas están siendo habladas, o sea, no es que no hay diálogos, o sea, hay algunos grupos con los cuales puedes tener más afinidad, con otros menos. En el caso de la gente de Juntos por el Cargo, hay gente que es valiosa y hay gente con la cual no podría caminar ni un minuto al lado. Entonces, o sea, si quieren, Avanza Libertad es un espacio abierto para que todos los liberales de ley vengan y no los que tengan, digamos, o sea, otras intenciones. O sea, y Bueno, eso, digamos, o sea, no solo incluye, digamos, a los que están en Juntos por el Cargo, también incluye, digamos, a lo que es el peronismo disidente. No hablo del Frente de Chorros porque, digamos, los casos son incorregibles. claro. Bueno, y por último quería consultarte, ¿qué le dirías como un mensaje final para este año a los jóvenes de cara a este año que entra? No solo en torno a lo que son las elecciones, sino también en torno a lo que es su futuro. A un chico que está perdido, que la verdad que con todo esto de la cuarentena ve que sus padres no pueden llegar a fin de mes, bueno, que hace rato ve que no pueden llegar a fin de mes, pero que ahora, no sé, tuvieron que cerrar el negocio, que siente el adoctrinamiento en las escuelas, que se siente desolado, perdido, que no tiene esperanza. ¿Qué le dirías a esa persona para poder terminar y esperanzarse con los próximos años que vienen? Bueno, en principio, si estás sintiendo que hay adoctrinamiento en el colegio o en la educación, está despertando, lo cual eso es una buena noticia. Ese es el primer punto. El segundo punto es, mira, la única forma que se sale de esta decadencia que tiene Argentina es volviendo a abrazar la silla de la libertad. Eso Argentina lo hizo en 1860. En 35 años Argentina pasó de ser un país de bárbaros a ser el país más rico del mundo. Si lo pudieron hacer en el siglo XIX, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros en el siglo XXI teniendo muchísimos más conocimientos sobre cómo esto funciona? Es decir, porque si seguimos con lo mismo, o sea, bueno, no podemos esperar resultados distintos. Entonces, si seguimos así, en 50 años Argentina será la villa miseria más grande del mundo. Ahora, ¿es posible salir de esto? Sí. Y es como dice el profe Esper, si Argentina tiene futuro, un futuro próspero, ese futuro es liberal. Y ese cambio ya comenzó. Comenzó el año pasado cuando el profe José Luis Espert y Luis Rosales, digamos, en ese momento, con lo que antes se llamaba el Frente Despertar, llegaron a la elección presidencial, participaron de los debates y los dos debates los ganaron ampliamente. Y bueno, fíjate que hoy, digamos, Avanza Libertad es el tercer espacio más importante de Argentina, con una intención de votos del 15% a nivel nacional. Por lo tanto, eso te muestra que el cambio ya comenzó. Es decir, ahora lo que hay que transformar es esa intención en voluntad. Es decir, que la gente no se vea espantada por la amenaza de los de Juntos por el Cargo,
de que es ellos o el abismo, porque eso es falso, porque de hecho, ¿qué es el abismo? Que siga el kirchnerismo. Y la pregunta es, che, ¿quién gobernó antes de Alberto? O sea, alguien de Juntos por el Cargo, ¿me comprendés? O sea, y los que lo trajeron fueron ellos, y de hecho, todo lo que se les recomendó para que no hicieran el desastre económico que hicieron, lejos de aceptar, de escuchar, persiguieron digo, el gobierno anterior perseguía liberales, no perseguía a la izquierda. Perseguir está mal de todos modos, pero perseguía a los liberales por las críticas. O sea, Javier, ¿por no hace qué? falta que haga un control. No, te iba a preguntar a vos, Javier, vos, Javi, ¿por qué brindás en la noche de hoy, del 31 de diciembre de 2020? Por ser feliz. Muy contundente. Sí, la verdad que no hacen falta más palabras. Cuando la felicidad es lo más difícil, a la vez de que es un término muy sencillo, es lo más difícil que uno puede buscar y es buscarlo todo el tiempo. Te diría que es mucho más fácil de lo que parece, pero te digo que, digamos, si las personas no alcanzan la felicidad es por un simple hecho de no tener la actitud mental adecuada para conseguirla. Bueno, Yo Javier, recuerdo, uy, mira, perdón. yo tenía un protector de pantalla en uno de mis trabajos, cuando se podía tener protectores de pantalla y tenía ANTF, decía, alegría no tiene fin. O sea, viste que hay una canción brasileña que es tristeza no ten Sí. fin. Bueno, en mi caso es alegría no ten fin. O sea, es eso, pero es una cuestión de actitud frente a la vida. Pero, y en esa actitud, para lograrlo, son muy importantes las ideas de la libertad, porque son los valores morales sobre lo que construís vos tu vida. Y eso es fundamental. O sea, un socialista no puede ser feliz, es un infeliz por definición, ¿me entendés? Porque alguien que abraza las ideas de la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, difícilmente una persona con esos valores morales pueda ser feliz. Y ahora Cuando sí, vos Javier, uy, tenés perdón. claro que vos sos el artífice de tu destino y te haces cargo de los costos de eso también, digo, tenés más chances de ser feliz. Bueno, y Javier, con esto te retirás, nos retiramos. Te agradezco muchísimo por haber brindado estos minutos para conversar conmigo, con todo el equipo de IAL. Te agradezco por la nota que pudimos tener en su momento. Y bueno, seguramente podamos conversar en más oportunidades. Bueno, te dejo con un gran saludo y sos una de las personas, así como todos los invitados que tuvimos en DIAL este año, por los que brindaré para que estén bien. Así que bueno. Un abrazo enorme para vos y gracias por haber estado acá. No, por favor, ha sido un verdadero placer para mí, te mando un gran abrazo y un muy feliz año. Feliz año, Javi. Nos vemos.